Bien, hemos estado revisando esta triste noticia. Pesar y preocupación ha generado la muerte de una lactante de 3 meses en el hospital de San Antonio a raíz de los efectos del virus sincicial. Esto luego que la guagua no pudo ser atendida por falta de camas críticas. Desde la oposición, de hecho, pide la salida del subsecretario de Redes Asistenciales, mientras que el MinSal informó que la ocupación de camas críticas infantiles llega a 92% a nivel nacional. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña el presidente del Colegio Médico de Valparaíso, doctor Ignacio de la Torre. Doctor, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias, Nicolás. En primer lugar, quisiera mandarle todo mi afecto, el afecto de los médicos y los trabajadores de la salud en general, a la familia de esta niña. Cada vez que nosotros tenemos un paciente y no podemos darle la mejor atención, la atención óptima, o no podemos salvar la vida de alguien que está grave, eso genera un dolor y un sufrimiento. Y cuando esto además ocurre sin tener todas las herramientas, todos los equipamientos o los recursos que se necesitan, eso produce mucho daño en los equipos de salud. Es algo que se llama injuria moral y genera mucho daño. No quiero poner a la misma altura el dolor y sufrimiento de la familia, que es inconmensurable. Lógico. Yo como padre ni siquiera puedo dimensionar lo que deben estar sintiendo, pero quiero manifestar que los trabajadores de la salud involucrados en este tipo de situaciones sufren, sienten dolor y muchas veces sienten impotencia porque saben lo que hay que hacer y no pueden hacerlo porque no tienen los recursos para concretarlo. Sí, vamos a ir al detalle de eso, doctor, y por supuesto sumándonos a sus palabras. Quiero ir a un punto, lo que fueron las declaraciones de la ministra de Salud, de la doctora Jimena Aguilera, con respecto a lo siguiente: ante la gravedad de la paciente, en este caso la guagüita de 3 meses, aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, en este caso una cama crítica en Arica, ahí podemos hablar sobre eso, era difícil que hubiera sobrevivido. ¿Cómo analiza usted estas declaraciones, estas palabras? Es difícil referirse a una declaración de ese tipo porque en medicina sabemos que la atención oportuna y con un estándar de calidad da las mejores chances a un paciente. De hecho, cuando existe un accidente de tránsito, por ejemplo, y hay alguien grave, se habla de la media hora dorada, donde el paciente, si no recibe una atención óptima, su posibilidad de sobrevivir o morir cambia. ¿Para qué hablar los accidentes de bala? ¿Para qué hablar los traumatismos graves? En este caso, me parece que solo podríamos responder esa pregunta si después de haberle entregado una cama crítica, cuando la paciente lo requería, con personal altamente especializado, con ventiladores pediátricos para un bebé de 2 meses que iba a cumplir 3 meses, con bombas de infusión y sistemas de monitorización invasiva. Si después de todo eso, de una atención monitorizada, aún así la enfermedad avanza y el paciente fallece, creo que recién ahí podemos decir lo que en este momento se quiere posar. Yo creo que si no estuvieron dadas todas las condiciones para el traslado oportuno de la paciente a la cama que necesitaba, lo único que le corresponde a la autoridad es ofrecer disculpas a la familia porque fallamos todos, aunque no sea culpa de alguien o de otro, fallamos al no poder darle a un paciente la atención que necesitaba en el momento oportuno. A su juicio, entonces, esa declaración de la ministra no es un error, porque uno la podría también tomar desde el punto de vista absolutamente médico, pero usted apunta a que no se le pudo entregar todos los cuidados o atenciones necesarias justamente para esa situación que finalmente terminó con la muerte de la guaguita, ¿no? Probablemente si le preguntas a cualquier especialista en UCI pediátrica cuál es la sobrevida de una neumonía grave por virus respiratorio sincicial, te va a decir que va a ser mayor sobrevida en la medida que ese paciente encuentre el tratamiento óptimo en una unidad de cuidados intensivos pediátricos antes de que la enfermedad ya esté absolutamente descompensada. Si se demora la primera atención, si ese paciente no llega a la cama que necesita, lógicamente su cuerpo se va agotando, sus sistemas fisiológicos se van afectando y finalmente no podemos tener la sobrevida que quisiéramos. Doctor de la Torre, me imagino que ustedes como Colegio Médico de Valparaíso deben tener más información que yo, y en este caso le hago la siguiente pregunta, que es bastante obvia, pero bastante más compleja. ¿Qué es lo que pasó entonces para no llegar a este punto de poder entregar el tratamiento y atención necesarias también? Lo primero
una campaña de vacunación muy inadecuada, donde llegamos tarde a los colegios a vacunar, donde la cobertura de los niños para influenza y COVID es baja. Segundo, la mayor cantidad de contagios de virus respiratorios que hayamos tenido en toda nuestra historia. Nunca habíamos tenido tantos casos de virus respiratorio la primera semana de junio. Tercero, una red de salud pediátrica que tiene carencias en distintas regiones y en el país, que con un tremendo esfuerzo ha logrado llegar a 200 camas críticas, que son insuficientes en algunas regiones, porque no sirve o no es óptimo tener una cama crítica en Arica para un paciente que está en San Antonio, porque no es llegar y tomar un lactante de 2 meses, Sí, claro. subirlo a una ambulancia cualquiera, subirlo a un avión y llegar. Eso es fantasía pura. El paciente necesita ser estabilizado, necesita un vehículo de traslado de alta especialización, con ventilador de traslado, con bombas de infusión, con monitorización invasiva, y todo eso tiene que estar disponible en una ambulancia, en un hospital que normalmente no tiene estas ambulancias. Hay que contratar ese servicio o hay que conseguirlo a través de los reguladores SAMU. Hay que llevar luego al paciente a un aeropuerto donde tengamos una aeroevacuación con las características que estamos hablando. Y si ya es difícil aeroevacuar, imagínate lo que significa hacerlo con un bebé de 2 meses. Sí, aquí hay Por otro lo punto. tanto, cuando hablamos de 93%, 92% de camas ocupadas, digamos las cosas por su nombre. Saquémonos estos números que dan la idea de que hubiera muchas camas. 92% de ocupación significa 10, 12, 14 camas libres en Chile. Pero ¿dónde están esas camas? ¿Están cerca del lugar donde el paciente lo necesita? Si no están cerca y se requieren traslados largos, muchas veces ese paciente va a estar en peligro durante ese traslado. Y ese traslado le va a quitar posibilidades de sobrevivir. Por lo tanto, lo que tenemos que tratar de hacer primero es prevenir los contagios. Segundo, Yo quería agregarle otro seguir elemento, doctor. ampliando la red. Sí, en este punto, en ampliar la red y con algo bien concreto y que se ha mencionado bastante, lamentablemente a raíz de esta tragedia, la muerte de esta guagüita, el nuevo hospital de San Antonio, que está bastante atrasado y que justamente consideraría este tipo de atenciones y tratamientos y la infraestructura para poder abordar esto. No nos vamos a poner en el caso de qué hubiera pasado, pero claramente aquí hay un elemento importante de San Antonio, de la región de Valparaíso, que no está habilitado. ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes como colegio médico y por qué también se está dando esto, que no se ha entregado el nuevo hospital? Fíjate que cuando era el COVID, el Hospital Frique, por ejemplo, inició operaciones antes de estar listo, en parte porque se veía, se vislumbraba la necesidad de ampliar la red. Claro. Yo creo que el MinSal y el gobierno, pero sobre todo el MinSal, han estado muy ocupados, bastante ocupados, con los temas de las ISAPRES y, ¿no es cierto?, la ley corta y la interpretación de la Corte y a quién hay que pagarle y a quién no hay que pagarle, y que son temas relevantes. Pero no estuvieron tan atentos o no han estado tan activos para analizar la gravedad de los contagios de virus respiratorios que estamos teniendo. Si esa situación se hubiera transmitido en una comunicación de riesgo, si esa situación hubiera ayudado a vacunar más rápido a la población, si hubiéramos llegado antes a los colegios a vacunar. Sí, usted ha dicho si que ha sido hubiéramos deficiente la campaña de la- vacunación. ¿Por qué la considera deficiente, doctor de la Torre? Mira las cifras, la cobertura a esta época, con el nivel de contagio que tenemos de influenza y COVID bivalente, es una de las menores que hayamos tenido registro. Ahora, eso no quiere decir, y saquémonos el disco de que el doctor de la Torre contra el MinSal o el doctor de la Torre a favor del MinSal, no. La gente tenía reticencias a vacunarse y por lo tanto se necesitaban campañas muy potentes desde el punto de vista audiovisual, redes sociales, televisión, radio, etcétera, medios de prensa en general, pero también se necesitaba comunicar el riesgo porque la vacunación es una acción que requiere interrumpir todo lo que estoy haciendo para ir a vacunarme, para protegerme de algo. Ahora, pero Si vacunación yo no siento, que aborda lo que es la influenza. Lamentablemente aún no hay una vacuna para el sincicial y ahí obviamente corre por otras vías, digamos, lo que puede ser la prevención y la evaluación de este tipo de casos cuando se llega a una gravedad. Claro, pero lo que sucede, Nicolás, es que toda la prevención que hagamos para virus respiratorio, y esto quedó demostrado en 2020 y 2021, disminuye a los otros virus. Por lo tanto, no es lo mismo tener un niño con influenza y sincicial
o la tripledemia que están hablando hoy día, adenovirus, influenza sincicial al mismo tiempo, que tener un solo virus. Ojalá ninguno. Por lo tanto, si tú me regalas unos minutos, ventilar las salas de clase. Usar mascarillas tipo N95, sobre todo en las personas que tienen síntomas respiratorios. Los cuidadores o cuidadoras de niños en edad escolar, si los niños tienen síntomas, dejarlos en las casas para evitar que contagien a sus compañeros. Lavado de manos frecuente, la mayor cantidad de veces que se pueda, durante la clase, al llegar a la casa, después de viajar en el transporte colectivo, etcétera, y para quienes les corresponde el calendario de vacunación, vacunarse. Ahí tienes un conjunto de medidas. ¿Corresponde adelantar las vacaciones? Depende. ¿Depende de qué? En la región en que estamos, ¿cómo está tu red de salud? ¿Tienes camas críticas cerca disponibles? ¿Cómo están los box de atención de urgencia? ¿Tienes especialistas disponibles en la región? ¿Puedes reforzar? ¿Vas a poder ampliar las camas críticas? Esos son detalles que a nivel territorial los gobernadores, los directores de servicios de salud, los CEREMIS pueden responder y no se necesita la misma decisión para todo Chile al mismo tiempo. Lo que se necesita, creo yo, es aterrizar las decisiones a la realidad local. Déjame hacer una pregunta, doctor. Nos tocó tantas veces hablar con la pandemia de esto, ahora estamos con esta emergencia sanitaria. A su juicio, con la información también que se maneja el contexto, ¿es similar a lo que puede ser los periodos más complejos de COVID-19 o apuntar hacia allá? Yo creo que puede ser más complejo en el sentido de que los niños, sobre todo los menores de 2 años, son muy lábiles y no es tan fácil pedirle a un especialista en medicina general o otros especialistas que se sumen a atender niños. Fíjate que el Colegio Médico, a través del Regional Santiago, está haciendo un curso de capacitación en pediatría para tratar de darle herramientas a médicos generales y médicos de otras especialidades que puedan apoyar lo que está ocurriendo. Pero las enfermeras, los técnicos paramédicos, los kinesiólogos, los médicos pediatras se especializan precisamente por la gravedad y por la fragilidad de los pacientes que tienen. Entonces no es tan fácil transformar una cama de un adulto en un niño. Los ventiladores de adultos no funcionan para niños. Hay modelos muy especiales que pueden hacer ambas tareas, pero en Esa es la general no complejidad de sirven. este caso. Y además el nivel de formación que tú necesitas para poder manejar las complicaciones que eventualmente se presentan en los niños y los cambios drásticos que un niño puede tener, son condiciones que hacen que sea más difícil expandir la red. Entonces yo te decía que con un tremendo esfuerzo hemos llegado a 200 camas críticas y vaya que es un tremendo esfuerzo, pero no nos confundamos cuando se habla de 93% de ocupación, porque eso tal vez significa 14 camas en Chile, una en cada región si es que estuvieran distribuidas así, pero la realidad del país es otra. La mayoría de esas camas están en Santiago y difícilmente los pacientes de la tercera, segunda, séptima, octava región pueden llegar ahí de manera oportuna. El Ministerio de Salud durante la mañana, doctor de la Torre, hablaba de distintas medidas, unas que ya se han aplicado, otras que se van a reforzar, por ejemplo, potenciar lo que es la red asistencial, pero también la suspensión de cirugías selectivas no urgentes, obviamente, infantiles hasta julio. ¿Qué le parece esa medida? La que también se aplicó, hago las diferencias evidentemente del contexto sanitario, pero también fue una de las medidas que fue importante durante lo que fue la pandemia. Sigue la pandemia, pero en los minutos más álgidos de esta. Es una medida que se ha tomado en años previos, Sí. especialmente con los niños, porque los niños se contagian de muchos virus respiratorios y esta es una historia que conocemos hace por lo menos 10 años y el Instituto de Salud Pública la monitoriza. La mayoría de los hospitales que operan niños saben que en los meses de julio a agosto normalmente baja la producción quirúrgica y transforman camas en vez de ser de preoperatorio o postoperatorio a pacientes hospitalizados por esta condición. Estamos adelantando la medida precisamente porque se adelantaron los contagios. Esa es una medida aceptada. Como también creo que lo sería considerar, por ejemplo, extender el postnatal en aquellas mujeres que tienen lactantes y que tienen hijos, ¿no es cierto?, menores de 1 año y que de lo contrario tendrían que llevarlo a la sala cuna. Hoy Claro, día, usted por dice el ejemplo, postnatal de emergencia, que se usó Sí, también de manera bien relevante durante la pandemia, pero aquí exacto. enfocado principalmente a que estos niños que están con meses no tengan que ser expuestos y puedan ser cuidados por la madre luego de terminado el periodo postnatal, digamos. Son niños que están habitualmente entre 5 meses y medio, que es cuando termina el natal Claro. parental. Tienen que volver a trabajar las mamás o sus cuidadores
y eso significa sala cuna. Sala cuna. Y el problema de la sala cuna es que es un lugar de mayor riesgo de contagio. Totalmente. ¿Y a quiénes queremos proteger? Principalmente a los niños menores de 2 años, que son los más susceptibles de estos virus. Ahí tienes una medida que se puede sumar a las anteriores y que puede potenciar el cuidado domiciliario que evita los contagios o los hace menos probables. Usted hablaba de poca actividad, no lo quiero poner a pelear con el MinSal, digamos, pero quiero tomar una frase para sacar cosas del limpio. Hablaba de poca actividad, o uno podría también hasta casi inactividad con respecto al aumento de virus respiratorio. Dentro de todas estas medidas, las que se han anunciado del Ministerio de Salud son medidas eficaces, conocidas. Muchos dicen se necesitan otro tipo de medidas. Tomar el peso, que yo sé que lo tiene el Ministerio de Salud, cómo dudar eso, pero de todas maneras ir más allá. ¿Usted cree que también debe ser por ese lado? Por ejemplo, lo que usted está apuntando, postnatal de emergencia, por ejemplo, medidas que no están incorporadas dentro del manual, podríamos decir. Me parece que hasta el fin de semana, con las declaraciones de la vocera de la Corte Suprema, todo el tema de salud está enfocado en la problemática de la ISAPRE. Ya. Y lamentablemente esta situación que afecta a una niña en San Antonio, de alguna manera golpeó el tablero y hace que nuestras autoridades se enfoquen en un problema que ya hace 2 o 3 semanas estaba dando luces de ser muy grave. El presidente del Colmet Concepción, Germán Acuña, pidió hace cerca de 3 semanas que en Concepción se adelantaran las vacaciones. Habló con nosotros, criticaba que finalmente las medidas fueran centralistas y solamente se esperara que llegara el pique en Santiago para ver lo que estaba sucediendo en el sur. Y eso es un poco de lo que se quejan también otros colegas. Entonces, en el fondo, ¿qué siento que necesitamos ahora? Trabajar todos juntos con un liderazgo que inspire, que nos entregue ayuda, sobre todo en los centros de salud que hoy día están atendiendo muchos pacientes. ¿Y falta ese liderazgo a juicio de usted? Debe venir desde el MinSal, ojalá por una persona que haga una gestión como la que hizo en su momento Luis Castillo al unificar todas las camas públicas, privadas y de Fuerzas Armadas. Claro, ahí usted apunta al actual subsecretario de redes asistenciales. De hecho, ya desde la arena política, ya desde la política misma, se pide su renuncia justamente por esta situación, digamos. Es que yo creo que los subsecretarios tienen muchas tareas. Yo creo que acá tiene que haber un encargado de gestionar las camas pediátricas. Ya. Su perfil debe ser, ojalá, un pediatra intervencionista, un pediatra intensivista. Por eso se recuerda la figura del doctor Luis Castillo, que fue, digamos, como a potenciar lo que era el trabajo de la Subsecretaría de Redes Asistencial en su minuto. Un refuerzo, porque si estás dándote cuenta que tenemos la mayor cantidad de contagios, la mayor demanda asistencial en niños, no sigas trabajando con el mismo recurso humano, potencia las áreas que necesitamos liderar y potencialas con personas que tengan el tiempo y la energía para poder recorrer Chile, de Arica a Magallanes, ver los distintos centros de salud, los 29 servicios de salud, ver qué le falta a cada servicio para crecer, para que no parezca en Santiago que alguien diga, bueno, ¿y por qué no? Mandémosle un ventilador a San Antonio, con eso se resuelve el problema. No, vamos a ver el hospital, veamos cuáles son las problemáticas, escuchemos a las personas que ahí están trabajando y veamos si el problema es un ventilador, es una ambulancia, qué es lo que necesitan, un helicóptero para trasladar más fácil, cuál es la solución que en cada lugar de Chile se requiere para que se cumpla una promesa que el subsecretario Arao sí hizo hace un par de semanas y era precisamente que a nadie le iba a faltar una cama. Trabajemos con esa misión, que es una misión que inspira, trabajemos todos unidos. No creo que sea el momento de estar atacando los verde claro contra los verde oscuro y usando el dolor y sufrimiento de la gente como artillería. ¿Usted cree que no debería renunciar el subsecretario Araos, pero hay una evaluación quizás deficiente de su gestión en este tema? Yo creo que en este momento lo que corresponde que se haga es reforzar las unidades y no estoy seguro que un cambio en el momento de una situación de esta naturaleza ayude a que las unidades de emergencia pediátricas en Chile funcionen mejor. Creo que tenemos que reforzar, creo que tenemos que sumar energía. Ahora, si hay personas que consideran que tienen una responsabilidad política y que frente a esa responsabilidad política deben dar un paso al costado, esas son decisiones personales o de la autoridad. Pero lo que yo planteo hoy día es reforzar los equipos de trabajo, escuchar los problemas y dolores de los equipos de trabajo, de las unidades de emergencia infantil y adultos, de los SAPU, de los hospitales, de las unidades críticas y empezar a trabajar rápido en las próximas 2 a 4 semanas para que a ningún otro paciente le falte una cama, especialmente pensando en pacientes que son niños previamente sanos, que no tienen, o sea, que tienen toda la vida por delante y que nos duele a todos una pérdida, es una tragedia, como tú lo dices. Lógico.
Doctor de la Torre, nuevamente agradecerle que converse con nosotros su tiempo aquí en Canal 24 Horas, doctor. Que me vaya muy bien. Chao, que esté muy bien. Hasta luego, gracias.